Idi Amin Dada es una de las figuras más infames de la historia africana del siglo XX. Gobernó Uganda entre 1971 y 1979, instaurando una dictadura basada en la brutalidad, la represión y el caos económico. Su régimen estuvo marcado por el asesinato de cientos de miles de ugandeses, la persecución de minorías, decisiones económicas desastrosas y excentricidades que lo hicieron tristemente célebre en todo el mundo. Su historia es la de un hombre que pasó de ser un soldado sin educación a un dictador temido y luego un exiliado sin poder. Idi Amin nació en Koboko, Uganda, en una fecha incierta, se estima entre 1923 y 1928. Su familia pertenecía a la tribu Kakwa, un grupo étnico minoritario del norte de Uganda. Su madre era una hechicera y curandera tradicional, mientras que de su padre se sabe poco. Durante su infancia, Amin recibió muy poca educación formal, lo que lo llevaría más tarde a depender de su brutalidad y astucia para ascender en el ejército. Apenas aprendió a leer y a escribir rudimentariamente en su juventud. Sin embargo, desarrolló una gran habilidad física y un carácter fuerte que lo ayudarían en su futura carrera militar. Amin se unió al King's African Rifles en 1946, una unidad colonial británica compuesta por soldados africanos bajo el mando de oficiales británicos. Su gran físico, medía más de 1,90 y era extremadamente fuerte, lo convirtió en un soldado destacado. Participó en la represión Mau Mau en Kenia, 1952 a 1956, una campaña británica contra la insurgencia de los Kikuyu. Durante esta operación, Amin se destacó por su crueldad, lo que le valió ascensos en el ejército. En 1962, cuando Uganda obtuvo la independencia del Reino Unido, Amin era uno de los oficiales africanos de mayor rango en el ejército ugandés. Cuando Milton Obote se convirtió en primer ministro, Amin se convirtió en su hombre de confianza. Ascendió rápidamente hasta el rango de general, pero al mismo tiempo comenzó a involucrarse en corrupción y tráfico ilegal, especialmente en el contrabando de oro y marfil desde el Congo. Cuando Obote descubrió que Amin estaba amasando poder, intentó debilitarlo, pero ya era demasiado tarde. El 25 de enero de 1971, mientras Milton Obote asistía a una cumbre en Singapur, Amin aprovechó la oportunidad y dio un golpe de estado. Tomó el control del ejército, ocupó Kampala y se declaró presidente de Uganda. Amin justificó el golpe alegando que Obote planeaba eliminarlo, lo que generó el apoyo inicial de la población, que veía a Obote como corrupto y autoritario. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Amin consolidó su poder a través del terror. Uno de los primeros actos de Amin fue eliminar a sus opositores. Ordenó el asesinato de miles de soldados leales a Obote y luego expandió la represión a políticos, intelectuales y periodistas. Sus principales enemigos eran oficiales del ejército de las etnias Acholi y Langi, a quienes consideraba leales a Obote, ministros, jueces y profesores sospechosos de conspirar contra él, líderes religiosos que criticaban sus crímenes, miembros de grupos minoritarios que eran vistos como una amenaza. Se estima que entre 300.000 y 500.000 ugandeses fueron asesinados por su régimen. Muchos eran secuestrados por la State Research Bureau, una agencia de inteligencia encargada de la tortura y ejecución de prisioneros. Los métodos de tortura eran sádicos. Los prisioneros eran arrojados a cocodrilos del Nilo, electrocutados o golpeados hasta la muerte. Amin ordenaba ejecuciones masivas y guardaba las cabezas de los enemigos en su congelador como trofeos. En 1972, Amin anunció la expulsión de 60.000 asiáticos ugandeses, principalmente indios, acusándolos de robarle la riqueza a los ugandeses. Estas comunidades controlaban gran parte del comercio y la economía del país. Tras su expulsión, Amin confiscó sus negocios y propiedades, entregándolos a sus aliados. Sin embargo, la mayoría de los nuevos dueños no sabía administrar estas empresas, lo que llevó a un colapso económico, inflación y escasez de productos. En 1978, Idi Amin ordenó la invasión de Tanzania, creyendo que podría expandir su territorio. Sin embargo, respondieron con una contraofensiva devastadora.
En 1979, tropas tanzanas y exiliados ugandeses invadieron Uganda, derrotaron a las fuerzas de Amin y capturaron Kampala. Idi Amin huyó a Libia y luego a Arabia Saudita, donde recibió asilo. Amin vivió cómodamente en Jeddah, Arabia Saudita, con una pensión pagada por el gobierno saudí. Nunca fue juzgado por sus crímenes. Murió el 16 de agosto del 2003 a los 75 años, debido a una falla orgánica múltiple. Su muerte pasó casi desapercibida, ya que Uganda estaba concentrada en su reconstrucción. La dictadura de Amin dejó Uganda en ruinas. Su régimen destruyó la economía, desató un genocidio y sumió al país en el caos. Tras su caída, Uganda tardó décadas en recuperarse. Hoy en día es recordado como uno de los dictadores más sádicos de la historia, junto a figuras como Hitler y Stalin. Su historia es un ejemplo del peligro del autoritarismo y la brutalidad en el poder.